Hola, de nuevo, aquí estamos en este encuentro, en este abrir el apetito, esta invitación a desear, a conocer más a Jesús, a seguirlo, a configurar nuestra vida en esta identificación con Él. En esta ocasión queremos fijarnos en el Dios de Jesús. ¿Cuál fue la fe en Dios de Jesús y qué lo llevó a vivir y a realizar en la historia? El Dios de Jesús, Abba e Imá. La fe de Jesús es la opción de Jesús por los pobres y excluidos, fruto de su fe en un Dios Padre que ama con la misericordia de una madre. La opción de Jesús por los pobres es una opción de fe, es una opción que tiene que ver con su relación con Dios y con una forma específica de esa relación. Nos revela quién es Dios para Jesús. Jesús asumió toda su vida como creyente. Dice la carta a los Hebreos, Jesús es el iniciador y el consumador de la fe. Su fe le hace participar en la vida compasiva de Dios, en la bondad, desde esa involucración de toda la Trinidad con nuestra historia, y discierne todo lo que hace, ora y vive desde el proyecto del reino, como lo hemos estado considerando. Jesús es Dios, pero como ser humano tiene que ir descubriendo procesualmente, históricamente, lo que Él es, ya que su divinidad está encarnada en una historia y en una época concreta. De esta manera, la antropología es el único medio para ir conociendo lo ontológico, su realidad más profunda, su ser mismo, en esa relación con la historia como estos cuadros nos lo presentan y lo hemos estado considerando. Jesús comprende a Dios como Abba, como Padre bondadoso que lo ama como a su Hijo, no de cualquier manera. Esa es su experiencia fundamental. Ser hijo para Jesús es recibir todo del Padre y entregarse totalmente al Padre en este proceso de ir descubriendo su vocación, su fe, su caminar, su entrega en plenitud. Jesús comprende al Padre como Hijo amado, no deseamos de cualquier manera, y al mismo tiempo no como un extra, sino desde esa experiencia de ser amado por el Padre, asume a todos como sus hermanos y hermanas. Es el hermano universal desde la fe en un Padre que nos ama a todos por igual. La filiación de Jesús revela también la dimensión salvífica de la fraternidad. Jesús vino a realizar el reino de Dios, y el reino de Dios es la salvación, la liberación de la fraternidad. Solo nos salvamos si somos hermanos. Es la expresión Fratelli Tutti, que está basada en esta experiencia de la dimensión salvífica de la fraternidad, del Dios de Jesús y de la fe de Jesús en Dios como papá. Somos hijos en el Hijo. Cuando decimos por Cristo, con Él y en Él, quiere decir en comunión con Él, en identificación con Él. En Jesús somos hermanos. Abba, ¿cómo se presenta en la primera alianza y cómo se presenta en la nueva alianza? En el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en la comunidad cristiana.
haremos una síntesis muy apretada de este término y de esta experiencia de Dios como Padre. La novedad consiste dentro del pueblo de Israel. Había muchos pueblos hablan de Dios como Padre, pero la novedad es en que Israel es el primogénito que se manifiesta la paternidad de Dios en el acto salvífico, la salida de Egipto. Entonces, a Dios se le descubre en su acción y se le comprende en los acontecimientos históricos salvíficos. No con un sentido filial, eso será más propio de Jesús, sino el de una autoridad solemne en una realidad, una relación comunitaria, de tal manera que Dios siempre es el otro, más allá, al que no se le puede llegar a identificar, yo soy el que soy. Simplemente no me preguntes más. Y yo soy el que te saqué al pueblo de Egipto. Está en las acciones. Es el que tiene autoridad solemne sobre la comunidad. Jesús comprende al Padre como Hijo amado y asume a todos como sus hermanos y hermanas. Allá hay una diferencia cualitativa con el Antiguo Testamento. Jesús es un hombre totalmente poseído por el Espíritu de Dios. El Espíritu del Abba es parte de su identidad misma de Jesús. El Espíritu que nos hace clamar Abba, en él, en Jesús habita la plenitud de ese Espíritu. Por el Espíritu se ha hecho uno con sus hermanos. Movido del Espíritu fue llevado a las tentaciones a descubrir el camino de filiación. Por el Espíritu anuncia el reino. Siempre es obra del Espíritu filial que comparte con el Padre. Por el Espíritu se ha hecho uno de nosotros. Miren, estos son mis hermanos, mi madre, mis hermanos, mis hermanas. Y en Mateo está claro también, tuve hambre y me diste de comer. Jesús se hace uno con nosotros, con la humanidad, pero así como hermandad. La designación de Dios como Abba empieza a difundirse ampliamente en una etapa anterior al Evangelio de Mateo, dentro de la tradición de las palabras de Jesús. Aquí podríamos ahondar en ese famoso, que antes de que existieran los evangelios como tal, existe una serie de dichos de Jesús, pero en esos escritos el término de Jopater, el Padre, empleado de manera absoluta, el Padre, se convirtió sin más en el nombre de Dios para los cristianos. Y luego en el Padre Nuestro, no solo lo llamamos así, sino lo tratamos así. No es un nombre, es algo que se realiza en nuestra historia. Y se va realizando, vamos descubriendo a Dios como Padre en nuestra historia, como el dador, defensor de la vida. ¿Y quién es Dios? Padre. ¿Quién es Jesús? El Hijo. Y nosotros, hermanos. Pues dice, Padre denota la realidad de Dios. ¿Y qué produce esa realidad? Las palabras en hebreo, dijo Dios y se hizo. Nombrar a Dios por el Espíritu que se nos ha dado como Padre es que somos hijos. Produce filiación. Y cuando señala Jesús nuestro, señala la realidad del reino. Lo que la filiación produce fraternidad. Este es el Dios de Jesús que se nos presenta, y en la oración Jesús nos dice,
cuando oren, digan, asuman los deseos de Dios, asuman la experiencia de la paternidad divina, de la filiación en comunión conmigo. Este es el Dios de Jesús. Podemos ir ahondando más. Les decía ya desde un principio, todo esto nos viene dando más que nada un abrir el apetito, un invitarnos a todos nosotros al seguimiento de Jesús. Y en el seguimiento de Jesús, no el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En esta identificación con Jesús en su actuar, lo iremos comprendiendo, lo iremos conociendo, pero sobre todo es un seguimiento no cuantitativo, no de relaciones de poder, de prestigio, sino relaciones filiales, relaciones fraternales, y de esa identificación amorosa, identificación de libertad, de acción con el Hijo, y así seremos todos hermanos, hijos de un mismo Padre.